En el devocional del día de hoy veremos a Jesús tomar la cruz. Lo que una y otra vez anunció y predicó a sus discípulos, y la que sería la causa principal de su venida, es el relato de nuestro devocional del día de hoy. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. El hecho de tomar la cruz me va a llevar a buscar a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 21 al 41. Y vamos a mirar cómo Marcos, al igual que los otros evangelistas, nos presenta el relato muy sobrio de la crucifixión. Yo creo que ellos entran a describir, como lo narré en el devocional del día de ayer, la extrema crueldad del método de ejecución de la cruz. Ayer hablamos de cómo Jesús había sido llevado al lugar de los azotes, a una sala de tormento, donde prácticamente dañaron, laceraron completamente la piel de Jesús, su cuerpo. Además de eso, perdió mucha sangre. Le colocaron un manto haciendo burla de él y le clavaron una corona de espinas. Obviamente hay algo que yo quisiera aclarar a la luz de estos acontecimientos, y es que lo que tenemos que decir es que todos los textos citados tienen un fundamento muy importante, y es que la mayoría de ellos están llenas de alusiones a citas del Antiguo Testamento, con la intención de mostrarnos que todo cuanto estaba ocurriendo, como dice el libro de Hechos capítulo 2 verso 23, era el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo hacía parte de un plan perfecto de Dios, de la salvación, cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, y que en Génesis 3:15 se le dio una promesa de salvación. Allí el Señor habló, dice que: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí hablan de la simiente de una mujer que sería María, y que tendría un hijo llamado Jesús, el Salvador. Y hablan de la simiente de la serpiente, que es Satanás. Y la Biblia dice que habría una pelea entre ambos. Uno tendría una herida en el calcañar, que sería una herida temporal, y el otro una herida de muerte. Y obviamente están hablando del escenario de la cruz. Aquella promesa de Génesis 3:15 le está diciendo al hombre que no viviría para siempre en pecado, y que Dios traería una promesa que iría a salvar a los hombres de sus pecados. Y la cruz fue ese momento. Era necesario llegar aquí. Ese fue el propósito de la venida de Jesús. En la cruz del Calvario, venir a aplastar la cabeza de Satanás, venir a exponer a los principados y a las potestades y morir públicamente sobre ellos. Por eso lo que pasó en la cruz no es una casualidad, ni es un acto en el que simplemente debemos pasar tan de largo y decir Cristo murió. Por eso los detalles, y por eso he querido hacer estos devocionales hablando de algunos detalles que a veces nosotros no tenemos en cuenta. Ayer hablamos de cómo Jesús es azotado, de todo lo que pasó alrededor de él, y por ejemplo estos dos últimos acontecimientos. Se le coloca un manto. Mire, Jesús viene con sus heridas, y al colocársele un manto de eso es como si a uno le colocan sobre una herida pues una cubierta. Esto va a cumplir una tarea, y es infligir mucho más dolor sobre la vida de Jesús, cuando más adelante vamos a ver que empiezan a pelearse la ropa de Jesús, a apostarla entre los soldados romanos, a quitársela y generar más dolor sobre su cuerpo. La corona de espinas, aunque era una burla, queriendo decir que él era el rey de los judíos, obviamente Jesús en esa corona de espinas estaba llevando también la maldición sobre la tierra. El día que el hombre pecó, no solamente se afectó la naturaleza del hombre, volviéndolo un hombre inclinado al mal, sino también la misma naturaleza fue afectada y fue maldita.
Y con la muerte de Cristo Jesús, la redención no solamente fue para el hombre, sino también para la tierra. Y esa corona de espinas lo que está queriendo decir es, el día que el hombre pecó, brotó sobre la tierra cardos, espinas, maleza. Y Jesús ese día llevó sobre su cuerpo la maldición de el mundo y de la tierra como tal. Ahora, Jesús, dice la Biblia, que en esos momentos es obligado a llevar una cruz. ¿Sabe qué hacían los romanos? Claro, el método de crucifixión romana lo llevaba a que el reo tenía que cargar el instrumento de su propia muerte, una cruz. Dicen los expertos, cuando hablan de la cruz, que era un árbol rústico, era madera completamente rústica, nadie la trataba, ahí se iban a meter reos. Entonces no era que la pulían, ni la tallaban, ni la trataban. Se dice que podía pesar alrededor de unos 80 kilos, si no más. Jesús venía con sus heridas abiertas. La laceración que habían producido sobre su cuerpo era total, porque sin misericordia le habían lacerado su cuerpo. Ahora, piensen estas dos cosas. Jesús es obligado a cargar una cruz de más de 80 kilos, después de lo que le habían infligido a su cuerpo y los días anteriores a los que venía. Obviamente, mire, la madera rústica era una madera áspera, tosca, no tratada. Usted se imagina lo que producía esa madera en el cuerpo y en las heridas abiertas de Jesús. Aquí ya Jesús empieza a vivir un shock. ¿Por qué? Demasiada sangre perdida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una inmensa, pero inmenso dolor y transpiración, el peso de aquella cruz. Y dice la Biblia que Jesús es llevado a un lugar que se llama el Monte de la Calavera. Todo esto tiene una razón de ser. Cuando hablamos de que lo llevaron al lugar llamado Gólgota, Gólgota es una palabra aramea que significa calavera. Y cuando hablamos de esto, era el sitio tradicional donde, según los sacrificios del Antiguo Testamento, debían llevarse a cabo los sacrificios. Mire, y lo más importante sea darnos cuenta que el lugar estaba fuera de la ciudad. Al menos esto fue lo que fijó el autor de los Hebreos cuando dijo en Hebreos capítulo 13, versículos 11 al 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mire que este pasaje de Hebreos nos recuerda entonces que la muerte de Cristo fue un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Y para ello, este autor inspirado hace referencia al libro de Levíticos, donde se nos explica que la ofrenda por el pecado era diferente a las otras, porque el sacerdote la tenía que quemar fuera del campamento. Y eso lo dice Levíticos 4, del 13 al 21. Y vemos que Jesús fue el cumplimiento de esta ofrenda, puesto que también sufrió fuera de la ciudad. Jesús es subido en la cruz. Miren cuál era el procedimiento. Se humillaba al prisionero en público, desnudándolo. Luego se colocaba la cruz en el suelo y se acostaba al reo de espaldas sobre ella. Las manos eran atadas o clavadas a la vara horizontal de madera y los pies a la vara vertical. Sabemos que en el caso de Jesús tanto sus manos como sus pies fueron clavados, así lo dice Juan 20:25 y también el Evangelio de Lucas en el capítulo 24 versos 39 al 40. La cruz se llevaba luego a una posición vertical. Se la dejaba caer en una cavidad previamente preparada en el terreno. Generalmente se agregaba un taco o un asiento rudimentario para sostener en parte el peso de la víctima y evitar que los clavos desgarraran las manos cuando se levantaba la cruz. El reo era expuesto en total impotencia al intenso sufrimiento físico, al escarnio público, al calor del día y al frío de la noche. La tortura podía prolongarse durante varios días hasta que el reo
moría lentamente de hambre y de sed, llegando en muchas ocasiones al punto de dar señales de locura en medio del intenso sufrimiento, incluso de perder el conocimiento. Luego, cuando los soldados terminaron de crucificar a Jesús, dice la Biblia que se sentaron y echaron suertes sobre los vestidos de Jesús. A nosotros nos resulta extraño que estos hombres pudieran tener a su lado a Jesús muriendo y al mismo tiempo estuvieran repartiendo sus vestiduras, pero desgraciadamente este ejemplo de indiferencia frente a la muerte de Jesús en la cruz es muy común en nuestros días. ¿Cuántos hoy día no tienen interés en el hecho de que Él muriera en la cruz por cada uno de nosotros y lo miran con absoluta indiferencia? O sea que ¿por qué nos parece tan extraño? Asimismo pasaba con estos soldados romanos, que lo único que les interesaba eran las cosas materiales. Y esto parece la costumbre romana. En aquel tiempo, las ropas del ejecutado correspondían al pelotón de ejecución. Y así desposeían al reo, en este caso a Jesús, de lo único que le quedaba en el terreno material de este mundo. Pero al hacerlo, cumplieron con total exactitud la profecía que nos dice el Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Marcos también nos cuenta en esta historia que estamos leyendo esta mañana. Dice que la costumbre que tenían los romanos de colocar la causa de la ejecución en la parte superior de la cruz. Pilato mandó que fuera escrita en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Así lo dice Juan en el capítulo 19, en el verso 20. De tal manera que todas las personas que pasaban por allí pudieran leerlo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, en principio porque era la causa por la que los judíos habían entregado a Jesús ante Pilato y por la que éste había mandado a crucificar a Jesús. Sin embargo, también podemos pensar que el gobernador romano estaba molesto porque los dirigentes judíos acaban de ganar una victoria sobre él al forzarle a crucificar a Jesús, sabiendo perfectamente que era inocente. Entonces él hizo escribir este título a modo de venganza, ¿sí? Para hacer valer su autoridad y expresando lo que él quería. Por supuesto, los principales sacerdotes entendieron las intenciones de Pilato y rápidamente le reclamaron que quitara ese título, algo que el gobernador romano se negó a hacer, y lo dice Juan 19 del 21 al 22. Miren, no deja de ser paradójico entonces que fuera una cruz el trono donde Jesús fue levantado y donde ahora atrae a la humanidad. Pero siendo Él nuestro Salvador, siendo Él el que vino a gobernar sobre el mundo, mire cómo es de diferente el concepto de gobierno del mundo, de autoridad en el mundo, de señorío en el mundo. Por eso nuestra serie la hemos llamado Del pesebre a la cruz. Aquí Jesús realmente viene a ser coronado como rey. Y su trono es una cruz, donde viene a morir por los pecados de toda la humanidad. Mi querida familia, yo creo que a lo largo de la historia de la cruz y de lo que pasó en medio de esto, aquí recibimos unas grandes enseñanzas para nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que no descuidemos una salvación tan grande. Si Jesús vino a morir y ese sacrificio era necesario, lo que quiere decir es que nosotros no tenemos por qué estar sufriendo, ni por qué estar ofreciendo sacrificios personales. Lo que realmente nos dice la cruz es que todo el dolor infligido sobre Él fue el castigo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras maldades. Usted no tiene por qué seguir cargando con una vida llena y cargada de maldad, de pecado. Usted puede entregar esa vida a Jesús, morir con Él en la cruz y vivir y experimentar una vida nueva cada día. El relato de la historia de Jesús en la cruz nos habla de la verdadera tarea de salvación que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Y gracias porque realmente el relato en la vida de Jesús
nos habla exactamente de esa obra de amor y misericordia por cada uno de nosotros. Yo quiero rogarte que tú estés en medio de nosotros. Yo quiero rogarte que esa salvación cada día se aplique a nuestras vidas para vivir una vida de victoria y una vida en la que ya no hay más sacrificios por los pecados, porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. Te entregamos este día. Te pedimos que vayas delante de nosotros, que nos guardes, que nos sustentes y que tu presencia vaya con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 107 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 de Tesalonicenses 3, del 10 al 15. Tanto en las actividades cotidianas como en la iglesia hay personas que no trabajan. Pero si estás sirviendo al Señor activamente, no te dejes inquietar por quienes no lo hacen. Recuerda, nunca te canses de hacer el bien. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.